Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y listos para un chisme jugoso, porque hoy nos vamos a adentrar en un drama que ha tenido a las redes sociales ardiendo, un culebrón digno de novela turca, y todo protagonizado por una de las parejas más queridas y luego, bueno, ya verán. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos por estos lares. Sí, esa serie que nos robó el corazón a tantos, esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, y que, lamentablemente, parece que no sobrevivió más allá de las pantallas. Prepárense porque vamos a analizar su relación desde el principio, desde los primeros rumores, pasando por la confirmación oficial, hasta la triste noticia de su ruptura y las posibles razones detrás de ella. Ah, y por supuesto, no nos olvidaremos de las indirectas, las fotos borradas, las cuentas dejadas de seguir. Todo lo que alimenta el fuego del chisme. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama total, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les encanta el chismecito de celebridades, el análisis de relaciones y los dramas de la farándula, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, así, formar parte de esta comunidad de chismosos profesionales. Ahora sí, vamos al lío. Recordemos cómo empezó todo. Senkalkapm fue un auténtico bombazo. La química entre Hande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla. Erçel, como se les conocía en la serie, eran la pareja perfecta y el público estaba completamente enganchado a su historia de amor. Pero, ¿era solo actuación o había algo más? Durante el rodaje los rumores no tardaron en surgir. Que si se les veía muy juntitos fuera de cámara, que si compartían miradas cómplices, que si compartían el mismo plato de comida durante los descansos, que sí. Bueno, ya saben cómo son los fans detectives de primera. Analizaban cada gesto, cada microexpresión, cada story de Instagram donde aparecían en segundo plano. Había grupos enteros dedicados a encontrar pruebas de su romance. Pero Hande y Kerem se mantenían herméticos, sin confirmar ni desmentir nada. Jugaban al despiste alimentando aún más la especulación. Hasta que, boom. Llega el verano de 2021 y en plenas vacaciones, aparecen las fotos que confirmaron lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem eran pareja. Imágenes de ambos disfrutando de un romántico viaje a las Maldivas inundaron las redes sociales. Se les veía felices, enamorados, radiantes. Paseos por la playa al atardecer, cenas a la luz de las velas, selfies abrazados con la puesta de sol de fondo. Un despliegue de romanticismo digno de una película de Hollywood. Era oficial, Erçel había traspasado la pantalla. La noticia causó furor. Los fans estaban eufóricos, celebrando el amor de sus ídolos. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos querían imitar. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, mensajes de amor, dedicatorias. Era la prueba de que los cuentos de hadas existen, o eso creíamos. Firmas de autógrafos se convertían en espectáculos de amor, entrevistas en confesiones románticas. Todo era miel sobre hojuelas. Se les veía genuinamente felices, irradiando amor por cada poro. Era la pareja que todos admiraban y a la que aspiraban a parecerse. Durante los siguientes meses, Hande y Kerem se mostraron inseparables. Asistían juntos a eventos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales. Todo parecía perfecto. Incluso se hablaba de boda, de formar una familia. Los fans soñaban con un felices para siempre a lo Erçel. Imaginaban vestidos de novia, nombres para sus futuros hijos, incluso decoraciones para la fiesta de bodas. Los hashtags #Anker eran trending topic mundial casi a diario. Parecía que nada podía romper esa burbuja de amor. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A finales de 2021, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Que si ya no se les veía juntos, que si habían dejado de interactuar en redes sociales, que sí. Otra vez, los fans detectives entraron en acción. Las ausencias en eventos, los me gusta que dejaban de dar, los comentarios que no respondían. Todo era analizado al milímetro. Al principio muchos pensaron que eran solo rumores infundados, inventados por la prensa sensacionalista. Pero conforme pasaban los días,
las señales de que algo no andaba bien se hacían más evidentes. Hande y Kerem dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales se redujeron drásticamente. La alarma se encendió. Las publicaciones en solitario eran más frecuentes, y los mensajes de amor y apoyo mutuo brillaban por su ausencia. Los foros de fans se llenaron de mensajes de preocupación y especulación. Y finalmente llegó la confirmación. A principios de 2022, varios medios turcos confirmaron la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los fans. ¿Qué había pasado? ¿Qué había roto la magia de Erçel? ¿Cómo podía ser que esa historia de amor que parecía tan sólida se hubiera desmoronado tan rápido? La decepción era palpable, el dolor inmenso. Muchos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que fuera una falsa alarma. Las razones detrás de la ruptura son, como suele ocurrir en estos casos, un misterio. Ninguno de los dos ha dado una declaración oficial al respecto. Han mantenido un silencio sepulcral, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más la polémica. Sin embargo, se han barajado varias hipótesis. Y aquí es donde el chisme se pone aún más jugoso, mi gente. Una de las teorías más extendidas es que la apretada agenda de ambos, llena de compromisos profesionales, dificultó mantener la relación. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, con numerosos proyectos en marcha. Hande protagonizando series de drama, Kerem viajando por el mundo para promocionar películas y campañas publicitarias. El poco tiempo que tenían para verse y compartir juntos pudo haber erosionado la relación. Se dice que las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la falta de tiempo de calidad juntos fueron un factor determinante. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Se dice que Hande quería sentar cabeza y formar una familia, mientras que Kerem no estaba preparado para dar ese paso. Esta disparidad de objetivos pudo haber provocado tensiones y, finalmente, la ruptura. Hande en sus entrevistas había manifestado su deseo de ser madre y formar un hogar. Kerem, por su parte, parecía más enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades profesionales. Esta diferencia de prioridades habría sido una fuente constante de conflicto. También se ha hablado de posibles terceras personas. Rumores de infidelidades por parte de Kerem con otras actrices circularon por las redes sociales, aunque nunca se han confirmado. De hecho, Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices desde su ruptura con Hande. Y aquí, el chisme se pone aún más interesante. Se rumoreaba una conexión especial con una actriz española durante el rodaje de un proyecto en España. Pero como digo, son solo rumores, rumores jugosísimos, eso sí. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados. La noticia fue especialmente dolorosa para los fans de Senkalkam, que veían en ellos la encarnación de Erçel en la vida real. Muchos se sintieron decepcionados, como si se les hubiera roto una ilusión. Como si el final feliz que tanto anhelaban se hubiera esfumado. La magia se había roto, el cuento de hadas había terminado. Después de la ruptura, Hande y Kerem han intentado mantener un perfil bajo. Han evitado hablar el uno del otro en público y se han centrado en sus respectivas carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem ha incursionado en el mercado internacional, participando en proyectos en Estados Unidos y España, expandiendo su horizonte profesional. Sin embargo, la sombra de su relación siempre les persigue. Los fans no se resignan a creer que su historia de amor ha terminado para siempre y siguen alimentando la esperanza de una posible reconciliación. Cada vez que Hande o Kerem publican algo en redes sociales, los fans se lanzan a analizar cada detalle en busca de pistas que indiquen un posible acercamiento. Incluso si uno de los dos usa una prenda de ropa que el otro había usado antes, se desata la locura. Incluso se rumorea que Hande y Kerem han coincidido en algunos eventos después de la ruptura, aunque han evitado ser fotografiados juntos. Algunos fans creen que esto es una señal de que todavía existe algo entre ellos. Un cruce de miradas, una sonrisa fugaz, cualquier pequeño detalle es interpretado como una señal de esperanza. La llama de la esperanza sigue viva en el corazón de los fans. La verdad es que nadie sabe con certeza qué depara el futuro para Hande y Kerem. Quizás algún día se reconcilien y vuelvan a estar juntos, superando los obstáculos que los separaron.
Quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad con otras personas, aprendiendo de la experiencia y madurando como individuos. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. El tiempo dirá si el destino tiene algo más preparado para ellos. Lo que sí es cierto es que su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Hande y Kerem demostraron que la magia de Senkalkam trascendió la pantalla y se convirtió en algo real, aunque efímero. Su relación fue un cuento de hadas moderno que lamentablemente no tuvo un final feliz. Pero como dicen todas las historias, incluso las que no terminan como queremos, dejan una enseñanza. Y con esto, llegamos al final de nuestro chisme de hoy. Menudo drama, ¿eh? ¿Quién diría que detrás de tanta perfección se escondía una crisis en el paraíso? Pero bueno, así es la vida, llena de altibajos, de amores que nacen y amores que mueren. Y de chismes jugosos para que nosotros los analicemos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. He intentado ser lo más objetiva posible, aunque confieso que a mí también me dolió su ruptura. Era una pareja que transmitía mucha alegría y buena vibra. Nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque fuera por un tiempo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero saber si ustedes también son detectives de la farándula. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida. Nos vemos en la próxima entrega. Ciao, bellas.